Biblia, el libro más leído de la historia, guarda un secreto fascinante: la verdadera historia del origen de los pueblos africanos. Desde el Jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, África ha sido parte integral del plan divino desde el principio. ¿Sabías que uno de los líderes más importantes del Antiguo Testamento se casó con una mujer africana y Dios mismo defendió esta unión? Este es solo uno de los muchos datos asombrosos que revelaremos en este viaje a través de las Escrituras. En el principio, cuando el cosmos era aún un lienzo en blanco, el Creador concibió un plan maravilloso. Con sabiduría infinita, formó al ser humano a su imagen y semejanza, como está escrito en Génesis 1:26-27. El acto sublime no distinguió razas ni etnias, sino que dotó a cada individuo de un valor intrínseco e inmutable. Adán y Eva, los progenitores de toda la humanidad, emergieron de las manos del Creador sin distinción racial alguna. En el Edén, cuna de la diversidad humana, la unidad primordial de nuestra especie floreció en perfecta armonía con la creación. Mas la caída trajo consigo consecuencias que alcanzaron a todos por igual. El pecado, cual sombra universal, tocó a cada descendiente de Adán y Eva. Sin embargo, en su misericordia, el Creador entretejió una promesa de redención para todos, sin excepción. La dispersión de la humanidad, lejos de ser un castigo, formaba parte del gran designio divino. En Babel, donde las lenguas se confundieron, surgió la rica tapicería de culturas y etnias que hoy conocemos. Esa diversificación, narrada en Génesis 11:1-9, no fue sino una manifestación de la inagotable creatividad del Creador. En su sabiduría, el Eterno prometió bendición para todas las naciones a través de Abraham, como se lee en Génesis 12:3. Esta promesa abarca a cada raza y etnia, tejiendo un manto de salvación que cubre a toda la humanidad. La diversidad humana, en toda su belleza y complejidad, refleja la sabiduría presente en la creación. Como canta Proverbios 8:22-31, cada rostro, cada tonalidad de piel, cada rasgo único es un testimonio de la grandeza del Creador. Tras el gran diluvio que cubrió la tierra, la humanidad se encontró al borde de un nuevo comienzo. De las aguas que habían limpiado el mundo del pecado, emergió el arca de Noé, llevando en su interior las semillas de todas las naciones futuras. Este momento crucial en la historia de la humanidad marca el punto de partida para comprender el origen de los pueblos africanos, según la narrativa bíblica. Noé, el hombre justo elegido por Dios para preservar la vida en la tierra, tenía 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Como está escrito en Génesis 9:18-19, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló la tierra. Estos 3 hombres y sus esposas se convirtieron en los progenitores de todas las naciones que conocemos hoy. Cam, cuyo nombre en hebreo significa caliente o quemado, es considerado el ancestro de los pueblos africanos. Esta asociación no es arbitraria, sino que se basa en la descripción bíblica de sus descendientes y las regiones que habitaron. Los hijos de Cam, según Génesis 10:6, fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos nombres no son meras etiquetas, sino que representan regiones y pueblos específicos que los eruditos han identificado con precisión. Cus, el primogénito de Cam, es asociado con las tierras al sur de Egipto, que hoy conocemos como Sudán y Etiopía. El nombre Cus aparece frecuentemente en la Biblia para referirse a esa región, rica en historia y cultura. Misraim es el nombre hebreo para Egipto, la gran civilización que floreció a lo largo del Nilo. Fut se identifica generalmente con Libia y otras partes del norte de África. Canaán, aunque no está en África, se convirtió en el hogar de varias tribus que habitaron la tierra que hoy conocemos como Israel y Palestina. Es importante abordar aquí el malentendido histórico conocido como la maldición de Cam.
Este error de interpretación surge de un incidente narrado en Génesis 9:20-27, donde Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam, no a Cam mismo, ni a todos sus descendientes. La Biblia no menciona ninguna maldición sobre los pueblos africanos, y cualquier uso de este pasaje para justificar el racismo o la esclavitud es una grave tergiversación del texto sagrado. Por el contrario, la Biblia presenta a los descendientes de Cam como fundadores de grandes civilizaciones. Nemrod, nieto de Cam, a través de Cus, es descrito en Génesis 10:8-2 como el primer poderoso en la tierra y el fundador de varias ciudades importantes en Mesopotamia. Los egipcios, descendientes de Mizraim, desarrollaron una de las culturas más avanzadas y duraderas de la antigüedad. La expansión de los descendientes de Cam por África dio lugar a una rica diversidad de pueblos y culturas, desde los egipcios hasta los reinos de Nubia y Etiopía, desde los bereberes del norte hasta los pueblos bentúes del sur. La huella de Cam se extendió por todo el continente. Estas civilizaciones no solo fueron poderosas en términos políticos y militares, sino que también hicieron contribuciones significativas a la astronomía, la matemática, la arquitectura y la filosofía. En la trama de la historia sagrada, las civilizaciones africanas se entrelazan con el destino del pueblo escogido, revelando la grandeza del plan divino. El antiguo Egipto, tierra de Mizraim, hijo de Cam, se erige como un escenario crucial en la narrativa bíblica. Aquí, José ascendió de esclavo a gobernante, preparando el camino para el florecimiento de Israel en tierra extranjera. Luego, el Éxodo marcaría un hito en la liberación del pueblo de Dios, mostrando su poder sobre los dioses de Egipto. Al sur de Egipto, el reino de Cus, Nubia y Etiopía, brillaba con esplendor. Isaías 18:1-2 describe esta tierra de zumbido de alas, una nación fuerte y temida. La civilización cusita, con su riqueza y poder, dejó una huella indeleble en la historia del antiguo cercano oriente, entretejiendo su destino con el de Israel. De las brumas del tiempo emerge la figura de la reina de Saba, cuyo encuentro con Salomón está narrado en 1 Reyes 10:1-13. Esta sabia soberana africana, portadora de riquezas y enigmas, tendió un puente entre culturas, prefigurando la universalidad del mensaje divino. Las tradiciones etíopes aún resuenan con ecos de su legado. Siglos después, Taharka, el faraón cusita de la 15ª dinastía egipcia, emerge como defensor de Judá. Su intervención con Asiria, mencionada en 2 Reyes 19:9, ilustra la compleja interconexión entre las naciones africanas y el pueblo de Israel, tejiendo una red de alianzas en el tapiz de la historia sagrada. En las cortes del antiguo cercano oriente, los eunucos etíopes desempeñaron papeles cruciales. Ebed-Melech, el cusita que salvó la vida del profeta Jeremías, Jeremías 38:7-13, ejemplifica la presencia e influencia africana en estos centros de poder. La profecía de Daniel 11:43 también menciona a los cusitas, subrayando su importancia en el drama cósmico. La sabiduría africana dejó su importancia en la literatura sapiencial hebrea. Las palabras de Agur, hijo de Jaque de Masá, Proverbios 31, sugieren una influencia que trascendía fronteras. La posible conexión entre la sabiduría egipcia, etíope y los proverbios hebreos nos recuerda que el conocimiento divino no conoce límites geográficos. Así, las grandes civilizaciones africanas se revelan no como meros actores secundarios, sino como participantes esenciales en el gran drama de la revelación divina. Su sabiduría, poder y cultura se entretejieron con la historia del pueblo escogido, prefigurando la universalidad del plan de salvación que abarca a todas las naciones, tribus y lenguas. En la plenitud de los tiempos, cuando el Verbo se hizo carne, los hijos de África fueron llamados a desempeñar un papel crucial en la historia de la redención. Simón de Cirene, mencionado en Marcos 15:21,
emerge de las sombras de la historia para cargar la cruz del Salvador en su camino al Calvario. Este acto, aparentemente fortuito, simboliza la participación de África en el ministerio de la redención universal, recordándonos la presencia de africanos en Jerusalén durante el ministerio terrenal del Mesías. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, entre la multitud se encontraban proselitos de Egipto y las regiones de Libia, como atestigua Hechos 2:10. Así, desde el nacimiento mismo de la Iglesia, los africanos fueron incluidos en el derramamiento de la gracia divina, marcando el inicio de la expansión del Evangelio hacia el continente africano. La conversión del eunuco etíope, narrada en Hechos 8:26-40, representa un hito en la historia de la salvación. Este alto funcionario de la corte de Candace, reina de Etiopía, se convierte en el primer gentil bautizado, cumpliendo la profecía de Isaías 56:3-5. Su regreso a Etiopía presagia la expansión del cristianismo hacia el corazón de África y más allá. En la iglesia de Antioquía, cuna de la misión a los gentiles, encontramos a Simón el Negro y Lucio el Cirene entre sus líderes. Hechos 13:1. Su presencia en el liderazgo de la iglesia primitiva testimonia la diversidad étnica del cuerpo de Cristo y el papel fundamental de los africanos en la expansión del Evangelio. Aquí, las barreras raciales se desvanecen ante la unidad de Cristo. Apolos de Alejandría, descrito en Hechos 18:24-28, emerge como un elocuente predicador y defensor de la fe. Su formación en la erudición alejandrina enriqueció la teología y la predicación cristiana primitiva, ejemplificando la valiosa contribución africana al desarrollo del pensamiento cristiano. La tradición atribuye a Marcos la fundación de la iglesia en Egipto, dando origen a la vibrante comunidad copta. Esta iglesia, arraigada en el suelo africano, se convirtió en guardiana de las escrituras y las tradiciones cristianas, desarrollando una expresión única de la fe que floreció en el continente africano. Así, desde Simón de Cirene hasta la iglesia copta, los africanos no fueron meros espectadores, sino protagonistas en la narrativa de la redención. Su presencia en los momentos cruciales de la historia de la salvación y su papel en la expansión y el enriquecimiento de la fe cristiana primitiva son un testimonio de la universalidad del amor divino, de la riqueza que cada cultura aporta al cuerpo de Cristo. En la plenitud de la revelación divina, se despliega ante nosotros una visión sublime de unidad en la diversidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, proclama en Gálatas 3:28, «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús». Esta declaración revolucionaria trasciende las distinciones raciales, sociales y de género, revelando la igualdad fundamental de todos los seres humanos ante el Creador. En Cristo, las barreras que dividen a la humanidad se desvanecen y emerge una nueva comunidad unida en su diversidad. La visión del apóstol Juan en Apocalipsis 7:9 nos presenta una escena celestial de incomparable belleza, una multitud incontable de toda nación, tribu, pueblo y lengua, adorando juntos ante el trono del Cordero. Esta imagen gloriosa no solo afirma la diversidad étnica como parte integral del plan divino, sino que también celebra la preservación de las identidades culturales en la Nueva Jerusalén. Así, la diversidad de la humanidad se revela no como un objeto a superar, sino como un reflejo multifacético de la gloria infinita de Dios. El mandato de amar al prójimo sin distinción encuentra su expresión más elocuente en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37. En esta enseñanza, el maestro desafía los prejuicios étnicos arraigados, expandiendo la definición de prójimo más allá de las fronteras culturales y raciales. El amor cristiano nos muestra, no conoce límites étnicos, es un llamado a ser prójimo de todos, independientemente de su origen. La misión universal de la Iglesia, encomendada por Cristo en Mateo 28:19-20, abraza a todas las naciones en su alcance. Este mandato divino no solo ordena la inclusión de todas las culturas y etnias en el cuerpo de Cristo, sino que también presenta el desafío de contextualizar el Evangelio en cada cultura.
preservando su esencia mientras se comunica en formas culturalmente relevantes. En el corazón del mensaje cristiano late el misterio de la reconciliación, como enseña Pablo en 2 Corintios 5, 18, 19. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Este llamado trasciende lo individual, extendiéndose a la sanación de las divisiones raciales como un poderoso testimonio del Evangelio. Los seguidores de Cristo están llamados a ser embajadores de reconciliación en un mundo fragmentado por el odio y la división. La visión final de Juan en Apocalipsis 21, 24, 26 nos muestra a los reyes de la tierra trayendo su gloria a la nueva Jerusalén. Esta imagen poderosa sugiere que cada cultura tiene un valor intrínseco en el reino de Dios. La sabiduría de las naciones no se descarta, sino que se redime y se ofrece como un tributo al Rey de Reyes. Así, en la diversidad del cuerpo de Cristo, somos invitados a un intercambio mutuo de dones y perspectivas, enriqueciendo nuestra comprensión colectiva de la multiforme sabiduría de Dios. En esta visión bíblica de unidad en la diversidad, el origen africano, como todos los orígenes étnicos, encuentra su lugar sagrado, no como una distinción que divide, sino como un matiz único en el glorioso mosaico de la humanidad redimida, todos unidos en adoración al único Dios verdadero. En el vasto tapiz de la fe cristiana, los hilos dorados de la espiritualidad africana brillan con luz propia, entretejiendo una riqueza de experiencias y perspectivas que han nutrido y enriquecido la Iglesia Universal desde sus albores. La profundidad de la experiencia espiritual en las tradiciones africanas, con su énfasis en la comunidad y la interconexión de toda la creación, ha infundido en el cristianismo una vitalidad y una sabiduría que resuenan a través de los siglos. De las ardientes arenas del norte de África surgieron gigantes del pensamiento cristiano, padres de la Iglesia cuyas ideas moldearon el curso de la teología occidental. San Agustín de Hipona, con su mente brillante y su corazón apasionado, nos legó obras que siguen siendo piedras angulares del pensamiento cristiano. San Cipriano de Cartago, con su férrea defensa de la unidad de la Iglesia, nos recuerda la importancia de la comunión en medio de la diversidad. Orígenes y Clemente de Alejandría, con su síntesis audaz de la filosofía griega y la revelación bíblica, sentaron las bases de la teología sistemática. En los desiertos de Egipto, la semilla del monacato cristiano encontró un suelo fértil. San Antonio el Grande, padre de los monjes, inauguró un movimiento que transformaría la espiritualidad cristiana. La sabiduría del desierto, destilada en los aforismos de los padres del desierto, ha nutrido la vida contemplativa de la Iglesia global, preservando una tradición de silencio y oración que sigue floreciendo en las iglesias africanas hasta el día de hoy. Las antiguas liturgias africanas, como la liturgia de San Marcos en la iglesia copta, y los ricos himnos y oraciones de las tradiciones etíopes y eritreas, han añadido su cadencia única a la sinfonía de la adoración cristiana global. Estas formas de culto, arraigadas en suelo africano, nos recuerdan la diversidad y la belleza de las expresiones de fe. En tiempos más recientes, la teología africana ha alzado su voz profética frente a la injusticia y la opresión. El arzobispo Desmond Tutu, con su teología Ubuntu, nos ha recordado nuestra interconexión fundamental. Yo soy porque nosotros somos. La lucha contra el apartheid en Sudáfrica se convirtió en un poderoso testimonio de la fe que obra por la justicia, inspirando a cristianos de todo el mundo a enfrentar las estructuras del pecado en sus propias sociedades. Hoy, somos testigos de un extraordinario avivamiento y crecimiento de las iglesias africanas. El cristianismo florece en el África subsahariana, con una vitalidad y un fervor que revitalizan a la iglesia global. Los movimientos pentecostales y carismáticos africanos aportan una nueva energía a la fe, recordándonos el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Las misiones africanas se extienden por todo el mundo, revirtiendo el flujo histórico de la actividad misionera y enriqueciendo la iglesia global con perspectivas prácticas forjadas en el crisol de la experiencia africana. Este legado espiritual africano en la fe cristiana no es un mero apéndice de la historia de la iglesia, sino una corriente vital que fluye en su corazón mismo. Desde los padres de la iglesia,
hasta los movimientos contemporáneos. La contribución africana ha sido y sigue siendo esencial para la plenitud y la riqueza de la fe cristiana. En el gran tapiz de la historia divina se entreteje una promesa gloriosa de restauración que abarca a todas las naciones, incluida África, en toda su diversidad y esplendor. Los profetas de antaño vislumbraron esta realidad venidera, como lo atestigua el Salmo 68:31. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Esta visión se amplía en Sofonías 3:10, que habla de adoradores trayendo ofrendas desde más allá de los ríos de Etiopía. Estas palabras proféticas no son meras poesías, sino promesas divinas que incluyen a África en el gran plan de restauración de todas las cosas. Sin embargo, el camino hacia esta restauración pasa por el reconocimiento y la sanación de las profundas heridas causadas por el racismo y la esclavitud. El sufrimiento histórico de los pueblos africanos clama por justicia y redención. En su infinita sabiduría y amor, el Creador llama a todas las naciones al arrepentimiento y la reconciliación. Es en este proceso de confesión y perdón donde se manifiesta la promesa divina de restaurar la dignidad y el propósito único de cada pueblo. África, con su rica diversidad cultural y espiritual, está destinada a aportar una melodía única a la gran sinfonía de las naciones. Los dones específicos de los pueblos africanos no son meras curiosidades culturales, sino contribuciones esenciales para la plenitud del cuerpo de Cristo. En el cumplimiento de la misión global de la Iglesia, África tiene un papel crucial que desempeñar, llevando la luz del Evangelio con un fervor y una expresión que solo ella puede aportar. La visión de la Nueva Jerusalén, descrita vívidamente en Apocalipsis 21:22, nos presenta una ciudad celestial donde la gloria y el honor de todas las naciones tienen su lugar. En esta morada eterna, la diversidad no se diluye en una uniformidad insípida, sino que se celebra como un reflejo de la multiforme sabiduría del Creador. Aquí, todos los pueblos redimidos vivirán en una comunión perfecta, cada uno aportando la riqueza única de su herencia cultural a la adoración eterna. El banquete mesiánico, prefigurado en las palabras de Jesús en Mateo 8:11, muchos vendrán del oriente y el occidente, es una poderosa imagen de la diversidad étnica celebrada en el reino de Dios. En esta mesa celestial, la comunión intercultural no es una excepción sino la norma. Cada interacción entre creyentes de diferentes trasfondos es un anticipo de este festín eterno, una muestra tangible del reino venidero. Mientras aguardamos la plena manifestación de estas promesas, somos llamados a ser agentes de reconciliación y unidad en el presente, como nos recuerda Pablo en Efesios 2:14-16. Cristo es nuestra paz, el que derriba los muros de separación entre los pueblos. Este es el desafío y el privilegio de la Iglesia, vivir la unidad en la diversidad aquí y ahora, siendo un testimonio vivo de la reconciliación de todas las naciones en Cristo. Aquí la historia del origen africano, según la Biblia, no es un relato aislado, sino parte integral de la gran narrativa de la redención, desde la creación hasta la consumación, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. Los pueblos de África han sido y seguirán siendo participantes esenciales en el drama divino de la salvación. En la plenitud de los tiempos, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, las voces africanas se unirán al coro universal, en una sinfonía de alabanza que resonará por toda la eternidad.